Lo que habíamos estudiado la clase pasada era que si teníamos una función como a la u, que es una función exponencial pero con base distinta de Euler, entonces lo que hemos visto es que la derivada va a ser logaritmo natural de a, por este teorema, logaritmo natural de a multiplicado por a la x. ¿Ok? Ya hemos visto también que la derivada con respecto a x, en realidad aquí sería por a la u, porque tenemos a u con función interna, y esto multiplicado por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Y si teníamos, por ejemplo, la derivada con respecto a x de logaritmo en base a de u, habíamos quedado por esto, habíamos quedado por la derivada de funciones exponenciales con base distinta de Euler. Ya habíamos visto que la derivada del logaritmo, por ejemplo, de u en base a era 1 sobre, en este caso, logaritmo natural de la base es a, siempre la base recordemos que es este numerito que está aquí, logaritmo natural entonces de la base por la función interna que es u, y acá por la derivada de u con respecto a x, ¿ok? Y acá por derivada de u con respecto a x. Entonces, esto es lo que habíamos visto con respecto a derivadas de funciones eh, exponenciales y logarítmicas. Entonces, vimos por acá algunos ejemplos que hay donde nosotros calculamos, por ejemplo, la derivada de 2 a la 3x. Calculamos, por ejemplo, la derivada de 2 a la 3x. Y si queremos calcular esta derivada, hay que tener en cuenta para esto que el 3x es mi función interna, es como si fuera mi u. Entonces aplico esta fórmula de aquí, ¿ok? Y la derivada sería logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? La base en este caso es a. Entonces en este caso, ¿quién sería el a? Sería el 2, que sería el logaritmo natural de la base, que es 2 multiplicado por 2 elevado a la 3x y multiplicado por la derivada interna, que es la derivada de este u, ¿ok? La derivada de 3x, ¿ok? Al final, ¿qué queda? La derivada de 3x, sabemos que da cuánto, 3. Entonces sería 3 que multiplica al logaritmo natural de la base, que es 2, y por 2 a la 3x, ¿ok? Eso es. Listo, entonces, si queremos realizar derivadas que tienen logaritmo con base distinta de Euler, hay que hacer esto, ¿ok? Si tenemos logaritmo en base 10 de coseno, entonces, ¿qué hacíamos? Si tenemos que derivar, por ejemplo, logaritmo en base 10 del coseno de x, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces, aplicamos esta fórmula, sería 1 sobre el logaritmo natural de la base, mi base es 10, multiplicado por la función interna que es coseno de x. Recuerden que si este es el logaritmo en base 10 de coseno de x, el coseno de x es mi función interna, mi función u. Entonces sería 1 sobre el logaritmo natural de la base, mi base es 10, entonces este que está aquí lo escribimos acá, Profe, qué pena, ese que está haciendo es un ejercicio. ¿sí? Ok, O sea, son ejemplos, todos estos son ejemplos. ok. Todo esto que multiplica a la derivada del coseno y la derivada interna, el coseno con función interna, la derivada del coseno que es en este caso que la derivada del coseno es menos seno de x sobre logaritmo natural de 10 por coseno de x. ¿Ok? ¿Y cuánto es seno sobre coseno? Es tangente, entonces sería menos tangente de x, pero está dividido entre el logaritmo natural de 10. ¿Ok? Entonces, ese es otro ejemplo. ¿Ok? Listo.
Entonces, por ahí quedamos y vimos este ejemplo de cómo calculamos la derivada de x a la x. Entonces, tienen que revisar el vídeo de la clase pasada por si se les olvidó algo. ¿Ok? Ahí repasamos algo. Entonces, la idea ahora es aplicar las funciones exponenciales en problemas relacionados con aplicaciones, por ejemplo, a las finanzas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, dada una inversión o dada un depósito en una cuenta bancaria, saber después de cierto número de años cuál va a ser nuestra ganancia, que vamos a denotar como A. Entonces, supongamos que tú tienes un dinero, lo depositas en una cuenta y tú vas a recibir unos intereses de ganancia mensuales o cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces, esa ganancia que tú vas a obtener lo tienes por medio de la siguiente fórmula. Se dice que la fórmula es A igual la cantidad que tú inviertes o que depositas multiplicada por uno más R sobre N, donde R es la tasa de interés, N es el número, eh, en este caso, que te permite saber si estás trabajando con una inversión que te da intereses cada 3 4 o 5 años o cada determinado número de meses. Y además de esto, este N también va como exponente. ¿Ok? Este N, ¿cómo lo vamos a manejar? Este N lo vamos a manejar de la siguiente forma. Si estamos trabajando con una inversión, por ejemplo, y tú quieres recibir eh, tu retorno, tu ganancia mensualmente, entonces si te pregunto, por ejemplo, mensualmente, y como estamos trabajando con una fórmula que te entrega ciertas ganancias anuales, entonces si lo quieres mensual, como el mes tiene 12 meses, entonces sería n igual a 12. ¿Ok? Si estuviéramos trabajando con un valor, por ejemplo, trimestral, si fuera, por ejemplo, trimestral, entonces sería cada 3 meses. ¿Ok? Y como el año tiene 12 meses, entonces sería el caso, en este caso el valor de n sería 4. ¿Ok? Y así 4. sucesivamente. ¿Sí? Así vamos a traer esta fórmula. Esta fórmula es muy importante, la usan mucho los bancos para calcular, por ejemplo, lo que te cobran cuando sacas un crédito o cuando quieres, por ejemplo, realizar una inversión y quieres obtener una ganancia a partir de lo que tú inviertes. Entonces, esta función es la que te entrega esta ganancia. Entonces, acá tengo un ejemplo donde se invierte, por ejemplo, $1.000 y esos $1.000 a medida de que pasa el tiempo tú vas obteniendo ciertas ganancias, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es que funciona esto. Antes de eso veamos este límite. Entonces para estudiar esa función que está allá tenemos que estudiar este límite como un límite especial que se debe conocer, ¿ok? Vamos a estudiar el límite de esta función, pero teniendo en cuenta el siguiente teorema que nos dice que el límite importante, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, esto es igual al número de Euler. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos un límite como el que está aquí, en el cual la variable que tiene infinito es x y esa variable x aparece aquí en esta suma como denominador y aparece como exponente, ese resultado te da el número de Euler. ¿Ok? Entonces, este límite que está aquí, lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar para calcular el límite de esta función. Es decir, vamos a calcular para esta función cuál es el retorno máximo que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, esa cantidad máxima que vamos a obtener va a depender en este caso del valor de n. ¿Ok? Si yo coloco a n a tender a infinito, va a llegar un momento en que tenemos estabilidad ahí y nosotros podemos calcular cuál es ese valor para esta estabilidad. ¿Ok? ¿Cuál es ese valor máximo que se puede obtener? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Tomamos el límite cuando n tiene infinito de la función a que es igual, la función a es igual a p que multiplica a 1 más r sobre n a la n. Cuando calculamos este límite, lo que estamos calculando, recuerden, es el retorno, pero cuando n tiene infinito, cuando en este caso el número de años tiende
a infinito. Lo que vamos a hacer ahora es mirar eh, cuál sería el máximo retorno teniendo en cuenta ese valor de n tendiendo a infinito. Y vamos a hablar de este caso como un retorno continuo. Vamos a hablar de una función, en este caso, la función de aplicaciones a las finanzas que te ofrece un retorno continuo. Entonces, ¿cómo calculamos este límite? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto sería el límite. Recordemos que el que tiende a infinito es n. Entonces, esto es una constante, la puedo sacar afuera. Sería p que multiplica el límite cuando n tiene infinito de 1 más r sobre n elevado a la r. ¿Ok? ¿Cómo calculamos este límite? Vamos a tratar ahora de usar esta propiedad que está aquí. ¿Ok? Recordemos que en esta propiedad necesitamos aquí, justo aquí, una expresión de la forma 1 sobre algo y acá ese valor que queda dividido. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es analizar lo siguiente. Vamos a analizar lo siguiente. Entonces nótese que si yo reescribo este límite de la siguiente forma, me va a quedar parecido al límite que te entrega Euler. Vamos a escribirlo como límite cuando n tiende a infinito de 1 más, escribamos acá, 1 sobre n sobre r y vamos a escribir como exponente, vamos a escribir por acá n sobre r, todo esto elevado a la r. Por ejemplo, vamos a reescribirlo así. Si lo ¿Y cómo reescribimos da eso, así, profe? ¿cómo? ¿Cómo da eso? Si reescribimos así, esta división, cuando hace esta división, te da lo mismo que esto, ¿sí? Si lo Ujú, reescribes sí, así y multiplicas los exponentes, que es este con este, se cancelan los r, estos r se cancelarían y te quedaría que el exponente n. Lo que hemos hecho es sí, señor. reescribir esto como esto que está aquí, lo hemos reescrito de esta forma. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a Ok. hacer es una sustitución. ¿Ok? ¿Cuál es la sustitución que vamos a hacer? Vamos a darle nombre a este valor que tenemos en el denominador. A este n sobre r le vamos a dar nombre. ¿Ok? Vamos a suponer que ese n sobre r es x. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con n sobre r? ¿Qué pasa con este valor cuando n tiene infinito? Entonces, si n tiene infinito, entonces si nosotros podemos a tener infinito a n, ¿qué pasaría con el valor de x? Como n tiene infinito, este valor que está aquí, ese numerador, tiene infinito. Y sería infinito sobre un número. Recuerda los límites infinitesimales. ¿A dónde tiende esto si si el valor de n tiene infinito? Tiende a infinito también. ¿Por qué? Porque el numerador tiende a infinito. ¿Ok? Como el numerador tiene infinito y lo de abajo un número, todo ese cociente tiene infinito, es decir, x tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que x tiene infinito, es lo mismo que decir que n tiene infinito. ¿Ok? Estas dos cosas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si n tiene infinito, este cociente todo tiene infinito, porque el r que está abajo es un número. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría escrito este límite? Esto quedaría escrito como p que multiplica al límite cuando n tiene infinito de, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el r sobre n, donde está r sobre n, perdón, donde está n sobre r, vamos a escribir el x, sería 1 más 1 sobre n sobre r, que es x, n sobre r, que es x, y aquí quedaría el r. Recuerden cómo se calculan estos límites. Tienes el límite de esto elevado a la r. El límite de una potencia es la potencia del límite. Entonces este límite entra aquí en ese exponente. Sería p que multiplica, en este caso, al límite cuando n tiene infinito de, perdón, cuando x, porque habíamos dicho que n tiene infinito, es lo mismo Era que X. decir que x tiene infinito. Límite
cuando x tiene infinito, de 1, 1 más 1 sobre x, todo esto elevado a la x y todo esto elevado a la r. ¿Ok? Aquí quedaría igual esto. Recuerden que es este límite. Este límite que está aquí adentro, aquí es igual. Eso lo habíamos visto en la presentación y hemos dicho que ese límite es igual al número de Euler. ¿Ok? Entonces, este límite que está adentro, que es 1 más 1 sobre x, toda la x, eso da el número de Euler. Que sería P que multiplica el número de Euler, pero el número de Euler elevado a la R. ¿Ok? Entonces, si queremos estudiar el interés continuo, queremos saber cuál es el retorno del interés continuo, entonces tenemos que calcular este límite. ¿Ok? El interés continuo, simplemente el interés es tenido en cuenta cada vez, se tiene en cuenta diariamente. ¿Ok? Entonces, si tienes una función que te entrega un interés cada 3 meses, cada 4 meses, la diferencia con esta es que continuamente siempre te está entregando un interés. Entonces, para esa función, nosotros tenemos el cálculo del interés por medio de esta fórmula. ¿Ok? El cálculo del retorno. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la fórmula que aparece acá. Y si nosotros queremos estudiar la función x más 1 sobre x a la x, reemplazamos valores de x muy grandes y vemos a dónde tienden estos valores. Y si haces esto y realizas una tabla de valores, los valores 10, 100, 1000, hasta 1 millón, nota que los valores van creciendo, pero tienden a aproximarse a 2.71, en este caso, el número de Euler. ¿Ok? Entonces, el interés que hemos estudiado con ese límite después de un año es el que llamamos interés compuesto continuo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula ese interés compuesto continuo? Se calcula con esta fórmula. P por Euler a la R. R es la tasa de interés y P es la cantidad que se invierte. ¿Ok? Entonces, si tuvieras un depósito inicial de $1000 y el interés es el 8%, entonces sería A igual a P por Euler a la R. Estás depositando $1000, donde está P va $1000 y donde está la R va el interés, que es 8%, entonces sería por Euler a la 0.08 y esto es aproximadamente 1083.29. ¿Ok? 1083.29. Entonces, si el interés continuo, ¿ok? Si tú no colocas un interés compuesto, el cual te dé retornos cada mes o cada 3 meses o cada 2 meses, vas a tener que usar esta fórmula para saber tu retorno, la fórmula de interés continuo. ¿Ok? La fórmula para interés continuo, que es la que hemos calculado, interés compuesto continuo, la que lo que tenemos que hacer en esta fórmula es reemplazar el valor que se deposita y la tasa de interés para saber cuál es el retorno. ¿Ok? Eso es. Vemos acá otro resumen de las fórmulas. Entonces, en esta fórmula lo que vamos a tener en cuenta el número de años también. Y además de eso vamos a tener el número de veces que se compone por año dicho interés. ¿Ok? Si tengo, ya no, si ya no tengo, por ejemplo, solo un valor de n, sino que tengo también un número de años. Recuerden que n es la veces que se compone este interés. Entonces, si yo tengo un número de año fijo para esas composiciones del interés, entonces la fórmula para el retorno va a ser A igual, en el caso de que tenemos interés compuesto, entonces sería A igual a P que multiplica a 1 más R sobre N, todo esto elevado a la N por T. ¿Ok? Entonces, en este caso T, lo que sabemos es que es el número de años, entonces el número de años, según lo que tenemos acá, ¿ok? El valor de R, ya sabíamos que es el interés, es normalmente un porcentaje. El n es el número de veces que se compone, el número de veces que vas a recibir anualmente tu retorno, ¿ok? O que eso se va a ir sumando a tu cuenta. Y P es la cantidad depositada.
Entonces, si queremos mirar la fórmula de interés compuesto, sería la misma que habíamos visto ahorita, que obtuvimos con el límite, pero sería en vez de R solamente, sería R por T porque estamos teniendo en cuenta el número de años, ¿sí? Entonces, esa es la Profe, qué única pena, diferencia. donde dice N, ¿qué dice? ¿No qué? N por T. Ah, No, número no, no, de no, veces. no. Número de veces. Listo, muchas gracias. Ok, número de veces. Entonces, vamos a presentar un ejemplo donde nosotros tenemos, dice, tienes un depósito de 2.500. ¿Están viendo el ejemplo 6? ¿Alcanzan a ver todos? Señor, Entonces, en ese ejemplo, el valor el ejemplo 6, tenemos que el valor depositado P es igual a $2.500. ¿Ok? Tenemos también que el interés R dice que es el interés anual del 5%. Entonces, 5% del interés anual. ¿Ok? Además de eso, se tiene que calcular el balance de la cuenta al finalizar 5 años. El tiempo es 5 años. Y además de eso, nos dicen que lo calculemos si el interés se compone, por ejemplo, trimestralmente. Trimestralmente es cada 3 meses. ¿Ok? Nos piden mensualmente. Mensualmente, si lo calculamos mensualmente, bueno, es cada mes. ¿Cierto? Cada mes. Y nos preguntan también continuamente. Continuamente ya saben que es P por Euler a la RT. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Aplicar esta fórmula en la parte A y B y esta en la parte C. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo lo que nos dan. Entonces, si aplicamos todo lo que nos dan, entonces recordemos que la fórmula es A para la parte A, por ejemplo, A igual a P que multiplica a 1 más R sobre N, todo esto elevado a la N por 3. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Reemplacemos ahí todo. Entonces, P, ¿quién es? Es una fórmula de reemplazar nada más. P, que es el valor de depositado, 500. 500 por Sí, 1 más R, que es la tasa de interés. 5%, ¿qué el sería? 5%. 0.05. Ese es el 5%. Es decir, 5%. Recuerden que no es más que 5 entre 100. ¿Sí? Entonces, acá va N. ¿Quién es N? En este caso, N, recordemos que si nosotros tenemos que esto es cada 3 meses, si es cada 3 meses en el año, ¿cuántas veces son? 4. 4. Y arriba como exponente, si es cada 3 meses, entonces 4 veces al año, aquí también va un 4. Y el valor de t, que es el número de años, sería ¿qué? 5. 5. 5. Eso es. Entonces, esto quedaría igual. Esto es lo que tenemos acá, que haría aproximadamente, en este caso, aproximadamente 3.205.09. Fíjate, ¿cuánto invirtió la persona? Invirtió 2.500. ¿Y cuánto recibe de ganancia? 3.205. Doscientos Si se utiliza un interés compuesto, el cual te entrega retorno cada 3 meses y estás colocándolo a 5 años. Entonces, estoy suponiendo que al pasar los 5 años tú vas y miras tu cuenta, lo que vas a tener es eso. ¿Sí? Entonces hay ganancia. Esa es ganancia, eso es. Listo, entonces veamos el otro caso que es mensualmente, ¿no? Entonces, si es mensualmente, entonces sería lo mismo. P que multiplica a 1 más R sobre N elevado a la NP. ¿Ok? Y ese es P que es 2.500, es lo mismo del que se está depositando por 1 más R, es la misma tasa de interés, 0.05. Esta tasa de interés puede variar de acuerdo al problema. En este caso, N, ¿quién sería el valor de N? Como es mensual, entonces
como es mensual y un 12, mes ¿no? tiene 12 meses, muy bien, 12. Sería 12 por, arriba tenemos 12. ¿Y cuántos años son? Son en total 5 años según el problema. Y esto es aproximadamente cuánto lo queremos hacer. Ya se usa la calculadora, te daría 3.208,40 dólares. ¿Ok? Eso es. Entonces, serían 3.200 dólares y 4 céntimos de dólar. Eso es. Bueno, eh, ahora tenemos la fórmula C para responder la parte C, que es en el caso de que tiene interés continuo. Entonces, A va a ser igual a P que multiplica a Euler a la RT. Este es cuando tenemos, no lo olviden, cuando tenemos continuidad, que es el interés continuo. ¿Ok? Tenemos interés continuo. Entonces, aquí usamos esta fórmula. Entonces, en esta es más fácil porque hay que solo reemplazar el P, que es el valor depositado en la cuenta, que es 2.500 por el ejemplo. El Euler a la RT es la tasa de interés, que es 0.05. Y el número de años, que en este caso es 100. Entonces, esto es aproximadamente, si usas calculadora, te dará aproximadamente 3.210. ¿Ok? 3.210.06. Entonces este sería el valor que obtienes de ganancia, ¿ok? Si metes 2.500, entonces la ganancia en interés continuo es la mejor, te daría 3.210 dólares de ganancia, ¿ok? Es un interés continuo, ¿ok? Listo, sigamos. Profesor, ¿lo puede dar ahí un momentico? En la página anterior, ahí, un momentico. Ok. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, ¿usted puede ir a la otra presentación, a la que, en donde tenía todos los ejercicios, el A, B y C, ya hechos? Sí, ahí Eso, está. momento. Recuerden que Sí, bueno, ese profe. PDF está en Google, ¿ok? Sí, señor. Revisando quiénes están por ahí. Entonces, 10, 4, 2 de abril, perdón. Por acá solo tenemos a Jorge Eduardo Santofimio. Juliana Cardona, Kevin Daniel, Manuel Esteban, listo. Por ahora ha participado Amaya. Entre participaciones le pongo 0.10, ¿ok? Amaya, ¿quién más? Y Santiago, el otro Santiago, le dijo unas respuestas. Bueno, eso es. Listo. Entonces, voy a ir lanzando preguntas para ver si se ganan puntajes, ¿sí? Entonces, ahora tenemos en este ejemplo 7 tenemos el estudio del crecimiento de un cultivo de bacterias. Entonces, tienes un cultivo de bacterias y estas bacterias crecen en el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo crece esta cantidad de bacterias en el tiempo usando una función que es la función de logística. Entonces, la función exponencial es una función bastante importante porque te permite estudiar el crecimiento de bacterias, el crecimiento de virus. Por ejemplo, el virus el que nos tiene dando clases virtuales, tiene un crecimiento exponencial. Entonces, esta función exponencial que nosotros tanto hemos estudiado sirve para modelar el crecimiento de determinadas bacterias o determinados virus, determinadas infecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función que tenemos en este ejemplo, función, función por ejemplo, y igual 1.25
0.25 sobre uno más 0.25 que multiplica a Euler a la menos 0.43. ¿Ok? Y el valor de t es estrictamente mayor que cero. Entonces, ¿por qué una función tipo exponencial? Porque aquí aparece el número de Euler. ¿Ok? Y recordemos que las funciones del tipo exponencial, las funciones en donde aparece como base el número de Euler, son de bastantes aplicaciones porque sirve para estudiar el crecimiento de muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, sirve para estudiar el crecimiento, la tasa de interés, sirve también para estudiar el crecimiento de bacterias, también sirve para estudiar el crecimiento de una pandemia, una enfermedad por medio de un virus y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en el caso, en la parte A, nos preguntan qué pasa cuando ha transcurrido, en este caso, si el tiempo, en este caso, es medido en horas, te dicen que calcules el peso del cultivo, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos que el peso del cultivo va a ser Y, ¿ok? Y en ese cultivo tenemos unas bacterias, entonces, al transcurrir 0 horas, es decir, cuando no ha transcurrido nada, el peso inicial va a ser t igual a cero. Este es el peso inicial, no ha transcurrido ningún tiempo. Entonces, es un cultivo de bacterias y tú apenas estás observando y entonces esa es la cantidad inicial que tú ves como peso. ¿Ok? El peso sería inicial para t igual a cero y sería justamente y igual, donde está t, vamos a reemplazar cero, y sería 1.25 sobre 1 más 0.25, todo eso que multiplica a Euler a la menos 0.4 por cero. ¿Ok? Entonces, como todo número multiplicado por cero a cero, este exponente da cero, ¿no? Y todo número Sí, elevado a la cero da cuánto? pues 1. uno. Sería 1 por 0.25 daría 0.25 y 0.25 más 1 te da 1.25. Y arriba tienes 1.25. Entonces, esto es 1. Entonces, el peso inicial sería en este caso, si estamos viendo el peso en gramos, sería 1 gramo. ¿Ok? Eso es. Aparte de, te piden el peso para t igual a 1. Para t igual a 1 sería reemplazar 1. Sería colocar donde está la t, 1. Sería 1.25. ¿Ok? Debajo 1 más 0.25 por Euler a la menos 0.4 y 0.4 multiplicado por t, donde el t ahora es este, es 1. ¿Sí? Y al final esto, si usas calculadora, te queda aproximadamente 1.071. Entonces fíjate que creció 1.071. No mucho, pero creció esta cantidad en gramos. ¿Ok? Entonces, esa es una fórmula para saber cómo crece la bacteria y tener un control de ese crecimiento. ¿Ok? Entonces, tipos de funciones exponenciales van a ser soluciones también de sistemas de ecuaciones ordinarias con las cuales se simulan pandemias. Entonces tú puedes decidir entonces cuando ha transcurrido, no sé, 3 meses, de aquí a 2 meses, qué puede pasar. ¿Ok? Entonces es muy importante y ese tipo de ecuaciones pues, se trabaja mucho en este tipo para dar solución aproximada a este tipo de problemas. ¿Ok? Y para darle solución a este tipo de problemas con el que estamos pasando, necesitamos información importante por medio de los ciudadanos. Entonces, con esa información se puede interpolar por lo medio de un tipo de función y esas funciones normalmente son funciones exponenciales. ¿Ok? Se ha transcurrido 10 años, se hace lo mismo, pero se ha transcurrido un tiempo indeterminado. Supongamos que yo quiero saber qué pasa cuando t tiene infinito, es decir, de aquí, desde ahora hasta cualquier tiempo indeterminado. Entonces, de aquí, si yo quiero saber qué puede pasar en 15, en 20 años, entonces probablemente ya la enfermedad ha desaparecido o ya las bacterias en este caso han desaparecido o puede ser de que permanezca constante, que llegue a un punto de estabilidad. ¿Ok? En el caso de las bacterias, resulta que llega a un punto de estabilidad y en ese punto de estabilidad ya la función que te entrega el peso ya no va a crecer, va a ser un peso fijo
ese valor máximo que tú vas a obtener, ¿ok? ¿Cómo calculamos ese peso fijo, el cual es el máximo? Tenemos que tomar en este caso el límite cuando t tiene infinito de y, ¿ok? Y en mi función y es 1.25 sobre 1 más 0.25. Entonces multiplica a Euler a la menos 0.4 por t, ¿ok? Y aquí, ¿qué nos quedaría? El límite de un cociente. Un cociente es el cociente de los límites. Límite de 1.25 con 1.25 es constante, te queda 1.25. El denominador, el límite de 1 te queda el mismo que 1 El mismo uno. más 0.25 que multiplica a el límite de Euler a la menos 0.4t. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da ese límite? Nótese que Euler a la menos 0.4t se escribe como 1 sobre Euler a la 0.4t, pasando el exponente negativo a positivo. ¿Qué pasa en este caso cuando t tiende a infinito? T tiende a infinito, este Euler tiende a infinito, porque la función que te determina, la función que escribe Euler, es una función así más o menos. ¿Okay? Tiene una asíntota vertical en cero y va creciendo, 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 así como crecen las pandemias. ¿Okay? Una función exponencial. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos saber en este caso cuál es el límite, nótese que cuando x tiende a infinito, en el exponente, cuando el exponente tiende a infinito, Euler a la x tiende a infinito. Entonces, esto tiende a infinito porque el exponente, que es menos 0.4t, tiende a infinito. Por lo tanto, como el denominador todo tiene infinito, 1 sobre algo que tiene infinito, eso tiende a cero. Esto tiende a cero y todo esto tiende a cero porque es 0 por 0.25 y sería 1 más 0, 1, 1.25 entre 1, 1.25. Entonces, si las bacterias crecen, el máximo peso que va a alcanzar va a ser 1.25, ¿okay? No importando el número de años que transcurra, el máximo peso que se va a obtener para el crecimiento de bacterias va a ser 1.25 gramos, ¿ok? Entonces eso, chicos, un ejemplo para crecimiento de bacterias, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que si un denominador tiene infinito, ya eso lo vimos en los límites infinitesimales, si el denominador tiene infinito, eso tiende a cero, ¿ok? Habíamos visto, recuerden, si tenemos por ejemplo límite, aquí tiende a infinito, y teníamos 1 sobre, sobre la variable y el exponente aquí era positivo, si el exponente era positivo, entonces eso siempre tiende a cero. Entonces es el mismo caso, es que la base ahora es el número de Euler, ¿ok? Elevado a la 0.4t, pero todo esto tiende a infinito, ¿ok? Eso es. Bueno, chicos, entonces la idea de trabajar con las funciones inversas y todo esto es que hay inversas de funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces recordemos que la función Euler tiene como inversa logaritmo natural. La función a la x tiene logaritmo en base a de x como su función inversa. Que las funciones trigonométricas también tienen su función inversa, ¿ok? Entonces, tenemos funciones trigonométricas, las que conocemos son seno, coseno, tangente, ¿sí? Son las funciones seno, por ejemplo, seno de x, coseno de x, tangente de x, son las que conocemos. Eh, por ejemplo, cosecante de x, secante de x y, por ejemplo, cotangente de x. ¿Ok? Esas son las funciones trigonométricas que conocemos. Si quiero saber cuál es la inversa, ¿cómo la denotamos? Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, cosecante a la menos 1, secante a la menos 1 y cotangente a la menos 1. Esas son las inversas, ¿sí? Pero también se denotan de la siguiente forma. También se denotan usando la palabra arc, ¿ok?
la palabra arc. Entonces, si yo quiero calcular la inversa del seno, ¿cómo la denoto? La denoto en este caso colocándole, anteponiendo a esta palabra de la función seno, le antepones la palabra arc. ¿Ok? Entonces decimos que la función arc seno de x es la inversa del seno. No como muchos dicen por ahí que arco coseno, arco cotangente, arco, no es ningún arco, es arc la palabra que se agrega. ¿Sí? Si tienes, por ejemplo, coseno de x, entonces también le agregas la palabra arc como la palabra con la que vamos a anteponer para denotar la inversa de ¿qué? Del coseno. ¿Ok? Entonces la inversa del coseno, ¿quién es? Arc coseno, la de la tangente, arc tangente, la de cosecante, arc cosecante, la de secante, arc secante, y la de cotangente, arc cotangente. ¿Ok? Entonces, estas funciones inversas, así como están los apuntes definidas, ¿ok? Tienen su dominio y tienen su rango, el cual hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, el dominio de seno y coseno es -1, 1, y el rango va a ser para cada una menos pi medio y 0 pi. ¿Ok? Para arctangente y arcotangente, el dominio también es todos los números reales para ambas, pero para arctangente el rango es menos pi medio, y en este caso para arcotangente es 0 pi. Para arc secante y arco secante, el dominio es el intervalo de valores de x que son en valor absoluto mayor o iguales que 1, y estos serían los rangos. ¿Ok? Entonces, estos son dominio y rango que hay que nosotros desde ya ir interiorizando y recordar cuando tengamos que calcular dominio y rango de este tipo de funciones. ¿Ok? Esta es la gráfica de la función arcseno. Fíjate que la del coseno era así. Entonces, la del coseno, recordemos, esta es la función arcseno. Nosotros teníamos antes eh, la función coseno, cuya gráfica, perdón, la función seno. Entonces teníamos que era así, aquí estaba pi medio, aquí estaba menos pi medio, ¿ok? Por ejemplo, nosotros teníamos que seno de pi medio era 1, teníamos que seno de pi medio era 1, y seno de menos pi medio era -1. Nosotros teníamos para esa función, teníamos una gráfica más o menos así. Esa era la función seno, ¿ok? Entonces, para la función inversa, lo que hacemos es que le damos, por decirlo así, una especie de giro a esa gráfica, ¿ok? Para tener la gráfica que tenemos acá en la presentación, ¿ya? Entonces, si le das una especie de giro y calculas la inversa de esa función, ¿ok? Te quedaría la siguiente gráfica, ¿ok? Si calculas la inversa, entonces la inversa tendría la gráfica que presento a continuación. Aquí sería pi medio, tendríamos menos pi medio, y la gráfica de la función sería más o menos así. ¿Ok? Aquí estaría el -1 y aquí estaría el 1. ¿Ok? Entonces, más o menos esta sería la gráfica de la inversa de la función seno. Esta sería seno de x y esta sería la función arc seno de x. ¿Ok? Eso es. Entonces, si nosotros queremos conocer los dominios, entonces habría que estudiar esta tabla y recordar cuáles son los valores que nosotros tenemos para su dominio y rango. Esta sería más o menos una gráfica asociada a la función seno y a la función arcoseno de x. Y si nosotros queremos, por ejemplo, calcular arcseno de -1 medio, cierto caso, si nos piden calcular arcseno de -1 medio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, nótese que si nos piden calcular arcseno de -1 medios, vamos a darle un nombre a ese valor, vamos a llamarlo y. Y va a ser, por ejemplo, arcseno de -1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos este valor? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ojo, la función arcseno es la inversa de ¿quién?
¿La inversa de quién? Arcseno es la función inversa de quién? De seno. De seno. Entonces, si es la inversa de seno, si yo aplico seno de ambos lados, ¿qué pasa si seno es la inversa de arcseno? ¿Recuerdan? F evaluada en f a la menos 1 de x me da cuánto? X, ¿cierto? Sí, Entonces, este seno es como si cancelara el arcseno porque una es inversa a la otra y ya estudiamos el seno, lo que significa que una función tenga inversa. Entonces, en este caso tenemos que seno de y es igual a menos un medio. ¿Cuál es el valor de y? Si tú buscas en la calculadora un valor de y para, para el cual tengas que seno de y te da menos un medio, ese valor de y va a ser menos pi sexto. ¿Ok? Si tú reemplazas donde está y menos pi sextos, vas a tener que el seno de y te da menos un medio. Entonces, ¿cuál es el arcseno de menos un medio? Es pi sexto, porque pi sexto es ese valor que se necesita para que el seno de y te dé menos un medio. ¿Ok? Por ejemplo, lo mismo para el arcoseno de cero, sería un valor de y que necesitas para que te dé eh, cero el coseno. Entonces, si tú necesitas calcular arcoseno de cero, ¿qué sería ese arcoseno de cero? Va a ser igual en este caso el valor que necesitas para que, ¿cuál es el valor que necesitas? ¿Cuál es el valor? O si dejémoslo así, ¿cuál es el valor que necesitas para que el coseno de ese valor te dé cero? ¿Cuál es ese valor? Recordemos que el valor que necesitamos ahí, si tomamos valores de pi que están, por ejemplo, en el intervalo, como nos dicen acá, entre cero y pi, si estamos entre cero y pi, el valor que necesitamos para que nos dé cero el coseno es pi medio. Es como ese valor que necesitamos es pi medio, ¿ok? El valor que necesitamos para que el coseno dé cero en el intervalo cero pi es pi medio, entonces arcoseno de cero es pi medio, ¿ok? Eso es, ¿ok? Lo mismo para pi tercios, ¿ok? En este caso, como la artangente de raíz de 3 es lo que queremos calcular, el valor angular que necesitamos para que pi raíz de 3 justamente es pi tercios, ¿ok? Si queremos calcularlo sin hacer este análisis, pues simplemente en la calculadora reemplazas, escribes shift, por ejemplo, presionas la tecla shift más la tecla donde dice seno y eso te va a calcular, en este caso, el arseno, ¿ok? Y cuando haces esto, cuando haces shift seno, te calcula el arseno y aquí lo que hace es que agrega el valor 0.3, por ejemplo, y en este caso en la calculadora, si la colocas en radianes, te da 0.305. ¿Ok? Lo otro es irse eh, al computador y buscar, por ejemplo, Wolfram Alpha. Cuando buscas Wolfram Alpha, entonces eh, colocas seno a la menos 1. Escribes aquí arc. Miren que aquí aparece en sí arcseno, arctangente, calculemos en este caso arcseno de 0.3. ¿Ok? Arcseno de 0.3 y te va a dar el valor. Ahí está, 0.304693, un número largo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular eh, arcseno de x y ese valor lo quieres calcular usando calculadora, lo haces simplemente pasándole usando la tecla shift y seno y calculas en este caso el arseno que tú quieres. Lo mismo para arctangente, para arcotangente, para todas las funciones, ¿sí? Y si evalúas seno en arcseno te da x, si evalúas tangente en arctangente te da x y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero despejar una ecuación el x, esa ecuación tiene una función trigonométrica inversa, como esta que tenemos acá. Por ejemplo, si tenemos eh, arctangente 2x menos 3, Profe, qué pena. ¿sí? Es que ya me enviaron el link de la otra clase. Ya va a Ok, iniciar. listo. Bien, sí, igual ya son las 7 menos un minuto. Ok, listo, está bien. Y a resolver nada más este no más. ¿Ok? Ok, Pero listo. tranquilo, igual esto se está grabando y lo subo. Solo este ejercicio voy a hacer, así que para que no te preocupes. ¿Ok? Listo, profe.
Listo, claro, y en la otra clase. Entonces, chicos, aquí observen que la arctangente es la inversa de tangente. Entonces, lo que voy a hacer es, si la inversa de tangente es arctangente, entonces lo que voy a hacer es esto. Atentos acá. Entonces, como la inversa de tangente es arctangente, entonces lo que voy a tomar es de ambos lados tangente. Tangente de este lado y tangente de este otro lado. ¿Ok? Como la inversa de tangente es arctangente, entonces la tangente se cancela con el arctangente y te queda solo 2x menos 3. Y acá en la derecha te queda tangente de pi cuarto. Y la tangente de pi cuarto aquí es igual a 1. Entonces lo que hacemos luego aquí es despejar, ¿ok? El 3 que está restando queda del otro lado sumando con el 1. Es decir, que quedaría 2x igual a 4 y por lo tanto el valor de x que necesitamos sería pasar a dividir el 2, ¿ok? Lo vas a dividir y el valor de x que necesitamos es 2, ¿ok? Entonces, esta es la solución de la ecuación, ¿ok? Utilizando en este caso eh, la inversa de la función tangente que es arctangente, ¿ok? Tomamos tangente de ambos lados. Eso chicos, entonces esto como ejercicio, la próxima clase partimos de aquí. Entonces, he notado que, por ejemplo, los vídeos que les estoy subiendo, entonces cuando nos encontramos y queremos revisar lo que aparece en esos vídeos, me doy cuenta que aún no los han escuchado. Entonces, lo que voy a tratar entonces, en vez de grabar los vídeos, es hacer la clase justamente acá, porque así me pasó la vez pasada, que pensé que entonces ya ustedes habían estudiado el material del vídeo, entonces no alcanzaron a escucharlo, entonces lo que voy a hacer es justamente grabar las clases mejor, porque entonces si grabo el vídeo y no lo ven y voy a repetir las cosas, entonces no tendría sentido, ¿ok? Entonces cada vez que estemos dando las clases, voy a grabarlo como ahora, lo subo entonces a YouTube y ustedes estudian con el vídeo, ¿ok? Entonces así de esa Listo, forma, profe. cuando nosotros vamos, Listo, profe. vemos de nuevo el martes, entonces el martes comenzamos explicando esto mismo y no va a ocurrir el caso de que si yo subo un vídeo, no sé, ahora el domingo, con un material nuevo para el martes, entonces de pronto ustedes no van a escuchar ese vídeo, como pasó, digamos, el martes pasado, había material para hoy, pero ustedes no alcanzaron a escuchar el vídeo. Te imagino que era porque estaban con el otro taller. Entonces vamos a ir haciendo entonces las grabaciones a medida que voy dando clases, ¿ok? Porque me di cuenta de eso, entonces no tiene sentido que yo me ponga a grabar vídeos y al final ustedes no van a alcanzar a ver el vídeo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, Sí, profe. señor. Listo, entonces, de todos modos, si alguno de ustedes no lo puede entregar, de todos modos escríbame y tendrían que esperar a que yo les diseñe un nuevo taller, ¿ok? Pero parece que casi todos lo entregaron de todos modos. Pero si uno de ustedes no lo entregó, no lo puede entregar, entonces traten de hacer las cosas a tiempo y subir las cosas a tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay un PDF. Vamos a ver, por ejemplo, el de María Paula y vamos a ver el peso de ese PDF. Porque son apenas 6 ejercicios y es en PDF, entonces en PDF es muy liviano. Entonces, ¿cuánto pesa? Vamos al archivo de María Paula, propiedades, dice que pesa, mira, no pesa ni el mega, pesa 800 kilobytes. ¿Ves? Entonces, por eso es que yo les digo por acá, si yo le fuera a pedir, no sé, un vídeo y un vídeo que pesa bastante y yo te digo, adjunte el vídeo, entonces ahí sí no, ahí, por eso es que yo les pido si es un vídeo que adjunten el link del vídeo, el link de YouTube o el link de Drive, porque yo sé que esto no va a alcanzar más de 5 megas y un vídeo no va a pesar 5 megas si tú vas a explicar 3 ejercicios. Entonces, por eso me imagino que María Paula pudo haber agregado acá al final el link, a ver, link, mire, ella agregó el link de YouTube. ¿Ve? Entonces, así ha estado Ya, funcionando con los talleres y todo. Entonces, mejor que más así. Y eso, chicos, ya saben, tienen para subir, con respecto a lo que están preguntando, tienen para subir hasta 20 archivos de 5 megas. ¿Ok? Si ya tú no puedes subir el archivo que pesa mucho, entonces divídelo en partes. Puedes subir hasta 20 de 5 megas. ¿Eh? O sea, puedes subir en este caso hasta, si son 20 de 5 megas, puedes subir hasta 100 megas en archivo. Entonces, bastante que puedes subir. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y el vídeo, así como lo hizo María Paula, junto al vídeo al final. ¿Ok? bueno, profe. Bueno, chicos.
Eso es. Bueno, gracias por asistir. Entonces, cualquier duda, escriben por acá y como que te escriben por acá el correo y yo les voy a estar subiendo este vídeo. Lo voy a colocar, si quieren mirar el vídeo de la última clase, tienen que ir acá a Moodle y buscar donde dice vídeo para quiz 2 semana 2, que es el vídeo para el siguiente quiz. ¿Ok? El quiz que es del el próximo jueves. Recuerden, todos los jueves hay quizzes. Entonces, aquí hay dos vídeos. El vídeo inicial, el vídeo de la clase pasada y el vídeo que voy a agregar ahora. ¿Ok? Entonces siempre, todos los días, cuando vayan a estudiar cálculo, entren a Moodle y ahí está todo. Toda la información está ahí. ¿Ok, chicos? Eso es. Bueno, chao, se cuidan, que les vaya bien en las otras clases. Gracias, profe. Chao, chao, se Listo, cuidan. profe. Gracias. Hasta luego. Chao.